Bendiciones, amados hermanos. Para mí es un privilegio, es una alegría poder estar con ustedes compartiendo una vez más la palabra del Señor. Y en esta ocasión que hemos empezado a estudiar el libro de los Hechos, pues es un tema muy rico a nivel doctrinal, a nivel de conocimiento de los principios de la iglesia. em, y es por eso que para mí es una alegría que usted esté siguiendo estudiando la palabra del Señor estos jueves que hemos comenzado con esta serie de estudios. En esta noche vamos a continuar con el libro de los Hechos y vamos a estar viendo, pues ya hemos tenido 4 estudios de la palabra del Señor y en estos estudios no hemos pasado de lo que es los inicios del año 5 después de Cristo al año 33 después de Cristo. Esta es la cronología que nos hablaba Jairo en el primer estudio y nos comentaba acerca de esta serie de estudios que vamos a ir viendo acerca de la vida de Pablo. Tal vez más de uno se pueda estar preguntando cuándo vamos a estar estudiando la vida de Pablo, cuándo vamos a entrar a la vida de Pablo, pero no se preocupe, mi hermano, que ya va a llegar ese momento donde nos entremos y empecemos a desarrollar em, lo que es la conversión de Pablo y los viajes de Pablo y todo lo que Pablo vivió y cómo el Evangelio ha sido expandido hasta llegar hasta lo que hoy tenemos, que el Evangelio está con nosotros y ha llegado la palabra hasta lugares que nunca se hubiera imaginado el día de hoy. Pero mi hermano, por eso es que es importante poder estudiar y comprender cómo ocurrió esto, cómo Dios ha traído revelación a sus apóstoles en los inicios y cómo esa iglesia primitiva empezó a funcionar. Vamos a estar viendo en esta noche lo que es la promesa del Padre. Amados hermanos, en esta noche el estudio se va a centrar en la promesa del Padre, en Hechos capítulo 1, verso 1 al 5. Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Si bien es cierto, no vamos a estudiar como lo habíamos hecho en ocasiones anteriores el libro de los Hechos verso a verso, pero sí es importante que tengamos como un preámbulo de lo que estaba aconteciendo en el momento antes de la conversión de Pablo, antes de entrar a ver la conversión de Pablo, porque es importante comprender temas como los que estuvimos estudiando la semana pasada acerca de la circuncisión. Y esta semana vamos a estar viendo lo que es la promesa del Padre y desarrollando algunos otros temas. Le pido al Espíritu Santo que sea Él que hable a través de mí y que su palabra llegue a nuestros corazones y que podamos aprender y podamos crecer en esta noche. Dice el verso 1 de Hechos capítulo 1, del verso 1 al 5, dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Recordemos que el libro de los Hechos es escrito por Lucas. Lucas era un doctor y también escribió el Evangelio de Lucas, de San Lucas. Cuando leemos que dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, está hablando del libro de Lucas. Em, si podemos ver en Lucas capítulo 1, del verso 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, que me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
Este primer tratado que habla Hechos capítulo 1, el verso 1, se refiere al libro de Lucas. Lucas se toma la tarea, Lucas se da la tarea de escribir, dice que él diligentemente hizo una investigación acerca de todas las cosas como ocurrieron en su origen. Entonces, vemos en este primer versículo en donde Lucas empieza y le habla a Teófilo y le dice que en el libro de Lucas él escribe acerca de las cosas que Jesús comenzó a enseñar y comenzó a hacer. Si leemos el libro de Lucas, vamos a poder encontrar todos esos relatos acerca de la vida de Jesús, de cómo Jesús anduvo, de los milagros que realizó, y lo vamos a encontrar en el libro de Lucas. Es por eso que Lucas le dice a Teófilo que en ese primer tratado está descrito todas las cosas que Jesús había comenzado a hacer. En el verso 2 de Hechos podemos ver que dice hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, Lucas empieza a escribir y empieza a tratar de poner en orden todas las cosas según su acontecimiento. Y dice hasta el día que Jesús fue recibido arriba. Eso se da en el momento de la ascensión de Cristo después de su resurrección. Dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Recordemos que el libro de Hechos se llama Hechos de los Apóstoles. La palabra dice que por mandamiento del Espíritu Santo los apóstoles habían sido escogidos. Esto quiere decir que el mismo Dios, el mismo Jesucristo, escoge a los apóstoles por el Espíritu Santo. Los apóstoles no fueron llamados porque querían ser llamados o porque ellos creían que eran apóstoles, no, sino que Dios los escogió y los constituyó a ellos por el Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Hechos 1, versículo 3 dice, a quienes también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mis hermanos, no vamos a estudiar el libro de los Hechos de una forma profunda, ni nos vamos a detener mucho en esta parte, porque lo que queremos hacer es que usted tenga un poco de lo que estaba aconteciendo, de los hechos que estaban aconteciendo antes de la conversión de Pablo. Pero le invito a que en SoundCloud, nos encontramos en SoundCloud, en MMR, usted se puede meter, puede descargar la aplicación y seguir los estudios de los hechos. Ahí se encuentran subidos en la plataforma el estudio que habíamos tenido el año pasado acerca del libro de los hechos y eso lo puede usted estudiar como un refuerzo a los estudios de la vida de Pablo que vamos a estar realizando. Porque si bien es cierto la conversión de Pablo se da varios capítulos de los hechos adelante, si mal no estoy en el capítulo 9, se da la conversión de Pablo después de la muerte de Esteban. No vamos a detenernos y a hacer el estudio de todos esos capítulos que están previos a la conversión de Pablo, pero usted los puede estudiar porque las prédicas sí están en la plataforma. Pero el verso 3 de Hechos 1 nos dice que Jesucristo, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Jesucristo, después de haber muerto, resucita y dice que se presenta vivo con pruebas indubitables, con pruebas indudables. No había duda de que Jesucristo había resucitado. Y si podemos ver en la pantalla, tenemos una serie de apariciones, porque en el verso, lo que continúa el verso 3 dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando estudiamos la palabra, vemos que
durante estos 40 días Jesucristo se les presenta a una cantidad de personas resucitado. Y podemos ver que se le presenta a María Magdalena y a otra María, la madre de Santiago. En estos pasajes, mi hermano, usted los puede anotar y los puede estudiar luego. También se le presenta a Pedro, se le presenta a dos discípulos de Emaús, del camino de entre Jerusalén y Emaús. Se le presenta al grupo de los 11 discípulos en varias ocasiones. Ahí lo vemos en el listado. Hay varias apariciones que les hace a los 11. Se les presenta a los apóstoles y a otros testigos. También a Pedro, a Tomás, a Natanael, a los hijos de Zebedeo y a otros dos discípulos. También a Cefas y también a más de 500 personas, a Santiago y a los apóstoles. Y por último se le presenta a Pablo. Si vemos, hermanos, solamente en la línea 11 tenemos más de 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado. O sea, mi hermano, no hay duda de que Jesucristo se le apareció a estas personas, porque podemos ver el testimonio que está descrito y las apariciones que están descritas en estos pasajes de que Jesucristo resucitó y durante 40 días se les presentó a estas personas. No hay duda, mi hermano, de que nuestro Maestro, de que Jesucristo resucitó. Y hoy en día usted y yo sabemos que Jesucristo resucitó porque lo podemos sentir, porque su Espíritu Santo está hoy con nosotros. Todos estos, la promesa del Padre que vamos a empezar a estudiar, que ya vamos a ver cuál es esa promesa, del cual el libro de los Hechos nos describe cuál es la promesa del Padre, y vamos a entender por qué, cuál era su función, cuál era el propósito que Dios tenía diseñado para que su evangelio empezara a expandirse luego de su muerte y su resurrección. Continuamos leyendo. En Hechos 1:4 dice la palabra, me voy a colocar por acá para que ustedes me puedan ver. En Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesucristo se les presenta y les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre venga. Dice, la cual ustedes han oído de mí. Esto quiere decir que ya Jesucristo en vida, en carne, les había dicho cuál era esa promesa del Padre. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Cuál es la promesa que Jesucristo les dice a los apóstoles? No se muevan todavía de Jerusalén, quédense ahí hasta que venga la promesa del Padre. En San Juan 14, del 16 al 20, del versículo 16 al verso 20, lo vamos a leer, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Verso 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Vamos a ir despacio, mis hermanos. Jesucristo dice que Él va a rogar al Padre y el Padre os dará otro consolador. Jesucristo estaba con los discípulos y caminaba con los discípulos y Él estaba con ellos en vida presente, pero vendría uno que la Biblia habla y los leemos y habla que es ese consolador que iba a venir, que Jesucristo rogaría al Padre para que estuviera con nosotros para siempre. El verso 17 dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Y es que, mi hermano, el Espíritu Santo se recibe una vez que usted reconoce que Jesucristo resucitó de los muertos. Y usted acepta a Jesucristo como su Salvador y su Señor, y usted cree primero por fe que le hay, y después usted dice que recibe al Espíritu de verdad, para que Él more en vosotros. El mundo no le puede ver porque el mundo no cree en Él. Y dice la palabra, pero vosotros, en el verso 17, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya vemos que ya el Espíritu Santo dice que moraba con ellos. Y Jesús les dice, y estará con vosotros. Ya vamos a ver que sí el Espíritu Santo estaba con ellos, pero después, cuando la promesa del Padre, cuando el Espíritu Santo descendiera, iba a morar con ellos. El verso 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La promesa del Padre era que no iban a quedar huérfanos, que una vez que Jesucristo subiera al Padre, el Espíritu Santo, el Consolador, vendría y moraría con ellos, con los discípulos, con todos los apóstoles y los discípulos de Jesucristo. En el verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesucristo estaba anunciando su muerte y dice que el mundo no le verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Jesucristo resucitó y Jesucristo está vivo. Vosotros también viviréis por el mismo espíritu que a Jesucristo levantó de los muertos, vivirá en vosotros, dice la palabra. El verso 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una vez que el Espíritu Santo, ese Consolador que Jesucristo ruega al Padre para que Él lo envíe, para que esté con los apóstoles y con los discípulos, dice que les va a enseñar todas las cosas y les iba a recordar todo lo que Jesucristo les había enseñado, todo lo que Jesucristo había hablado y había caminado. Dice que el Espíritu Santo era el que los iba a guiar y el que les iba a enseñar acerca de estas cosas. Vamos a leer también en San Juan 16, del verso 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, aquí está hablando Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué estaba queriendo decirles Jesucristo a sus discípulos? A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Padre no enviará a ese consolador. Y dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesucristo estaba en vida, Jesucristo se hizo hombre y caminaba con los discípulos, y ellos lo veían siempre a él.
Pero resulta, mi hermano, que la obra que venía a continuación de la expansión del Evangelio, Jesucristo no era omnisciente, no era omnipresente, porque era un hombre. Pero el Espíritu Santo tiene una cualidad, mi hermano, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, dice la palabra que nosotros somos templos del Espíritu Santo y es por eso que nos convenía que Jesucristo subiera al Padre para que el Consolador nos acompañara, dice que hasta el fin del tiempo, porque la obra que Jesucristo comenzó y que iba a empezar a expandirse por medio del Evangelio, que vamos a ir viendo cómo se empieza a expandir a través de los discípulos, el trato del Espíritu Santo, vamos a ver que es enviado con un propósito. Y vamos a leer el verso 8. Dice la palabra en el verso 8, San Juan 16, en el verso 8. Dice, cuando Él venga, cuando el Consolador venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a tratar de entender, mi hermano, eh, estas tres funciones por las cuales el Espíritu Santo es enviado y que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Vamos a ir desglosando. Dice la palabra en el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que trae ese convencimiento a las personas para que ellos puedan ver la condición en la que están, en la condición en la que nos encontrábamos separados de Jesucristo, en la condición pecaminosa del ser humano. Dice que Él es el que hace esa obra. Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros comprendamos que el Espíritu Santo es quien va a convencer al mundo. No es los apóstoles, no son los discípulos, no son los predicadores, no es usted ni yo que hablemos la palabra de Jesucristo, sino es el Espíritu Santo el que hace la obra de convencer a las personas del pecado. Dice la palabra, por cuanto no creen en mí, por cuanto no creen en Jesucristo. Es necesario que las personas vean su condición en la condición en la que están separados de Jesucristo para que puedan creer en Jesucristo. Por eso dice la palabra que es necesario que el Consolador, que el Espíritu Santo venga y convenza a las personas de pecado. ¿Por qué? Porque cuando la persona se convence de pecado, entiende que tiene la necesidad de creer en Jesucristo para que sus pecados sean perdonados a través de la sangre de Jesucristo. Solamente a través del creer en Jesucristo es que nosotros tenemos perdón de pecados y eso es por medio de la fe en Jesucristo. El verso 10 dice, de justicia. El Espíritu Santo va a convencer de justicia por cuanto voy al Padre, dice Jesús, y no me veréis más. ¿Por qué de justicia, mi hermano? Nos vamos a apoyar en Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El profeta Isaías habla de la justicia del ser humano, que esta justicia es como suciedad, porque nuestra justicia y la justicia de Dios no se comparan. Ya vamos a ver de qué se trata la justicia de Dios. En Romanos 10, capítulo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo va a convencer de justicia?
Mi hermano, porque dice la palabra que por cuanto Jesucristo va al Padre, ya esa obra del convencimiento de la justicia de Dios, no la justicia del ser humano, porque la justicia del ser humano es muy diferente a la justicia de Dios. Dice, dice la palabra que ya no le veremos, ya Jesucristo no va a estar en la tierra para hacer esa obra, sino que envía al Espíritu Santo para que convenza al mundo de justicia, de esa justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Y lo vamos a leer en Filipenses capítulo 3 del verso 7 al verso 10. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Esto lo escribió Pablo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mi hermano Pablo habla y dice que tiene todas las cosas, las estima como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, y dice que y en el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Pablo era un fariseo que conocía la ley. Dice que esta justicia, que es por la ley, es la justicia del hombre. La justicia del hombre no se compara a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. El verso 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Mi hermano, la justicia de Jesucristo es por fe, porque usted y yo no somos justos, somos justificados por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio, por medio de la sangre de Jesucristo, usted y yo somos justificados. Esa justicia es por medio de fe. La justicia del hombre se basa en leyes, se basa en lo que el hombre cree que está bien. Y es por eso que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de la justicia del hombre, para que el hombre entienda que esa justicia no es la justicia que Dios nos está demandando, que es por medio de la fe. Y el tercer punto del cual el Espíritu Santo viene a convencer al mundo es de juicio. Dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso fueron palabras de Jesucristo antes de ser colgado en el madero. Cuando Jesucristo va a la cruz, dice que en ese momento el príncipe de este mundo dice que ahí fue derrotado, en la cruz, en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Muchas personas tienen el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, la tienen como algo triste, como algo, como un acontecimiento triste. Sí, mi hermano, es muy triste y a algunos les puede causar tristeza cuando ven la película de la Pasión de Cristo o ven las películas de Semana Santa cuando Jesucristo es crucificado. Pues sí, Jesucristo sufre en la cruz como ninguna otra persona. Jesucristo lleva sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad y tiene una muerte que en ese momento era una muerte deshonrosa. Para los ladrones utilizaban la muerte de cruz.
y Jesucristo no había pecado, pero a Jesucristo, para que se cumpliera la palabra, que es que las profecías que anteriormente estaban escritas, es colgado en un madero y muere en la cruz. Para nosotros, el sacrificio que Jesucristo hace en la cruz, mi hermano, es un motivo de gloria. Es para que nosotros nos alegremos, porque Jesucristo en la cruz derrota al príncipe de este mundo. Jesucristo en la cruz lo que está haciendo mi hermano es pagando el precio para que usted y yo tengamos hoy acceso hacia el Padre. Jesucristo, ya Dios tenía establecido ese plan perfecto para que todo el diseño que él había trazado para que la salvación se expandiera, la salvación llegara hasta el día de hoy, usted y yo, y pudiéramos ser convencidos de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es interesante ver cómo desde el principio Dios tenía trazado y sabía lo que acontecería. En Joel 2 del 28 al 32 podemos ver y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. En aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En el Antiguo Testamento vemos en el libro de Joel cómo se había profetizado que sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Dice que, en los tiempos finales sería derramado de su espíritu y toda carne sin ninguna distinción, no había griego, no había judío, no había mujer, no había hombre, dice la palabra que todo las personas recibirían al Espíritu Santo porque sería derramado sobre toda carne. Dice, y habrá salvación en Jerusalén, como había dicho Jehová. Entonces podemos ver que el propósito de Jehová desde el inicio era que su espíritu y la salvación fuese sobre toda carne, sobre todas las personas, sin hacer ninguna distinción. Continuamos leyendo el libro de los Hechos. Ahora vamos a ver en el capítulo 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Mateo 3:11 vemos a Juan el Bautista que dice la palabra, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautizaba en agua, y el bautismo en agua, mi hermano, el bautismo en agua representa un simbolismo, un acto simbólico, que al momento en el que somos sumergidos en el agua, dice que morimos al viejo hombre, morimos juntamente con Cristo, somos lavados de nuestros pecados y resucitamos juntamente con Él. Resucitamos como un nuevo hombre, porque el agua simboliza el lavamiento de nuestros pecados, simboliza el lavamiento que Jesucristo con su sangre pagó para que nosotros fuéramos limpios. Y es un acto que nosotros hacemos para testificar que estamos naciendo como un nuevo hombre.
Pero ahora dice la palabra, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo, esta promesa del Padre, era que el Espíritu Santo iba a venir y ellos iban a ser bautizados en el Pentecostés. Cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo, dice la palabra que en el Pentecostés había fuego, cayó fuego sobre ellos y también empezaron a hablar en lenguas. Vamos a ver que en ese momento ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Cuando son bautizados por el Espíritu Santo, es importante que nosotros entendamos lo que dice Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y volvemos otra vez al punto de la justicia. No por obras, no por ley, no por la justicia del hombre, sino por la bondad de nuestro Dios, por su amor hacia los hombres, dice la palabra que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Mi hermano, es que somos salvos por misericordia, porque no por merecimiento recibimos la salvación. Es por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Es porque Él puso su vida por nosotros para darnos acceso y para que nosotros pudiéramos ser hoy salvos y pudiéramos, dice la palabra, ser lavados por su sangre. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mi hermano, y es que cuando recibimos al Espíritu Santo, hay una regeneración. Las cosas viejas no pueden seguir, el viejo hombre no puede seguir siendo igual una vez que recibe el bautizo del Espíritu Santo, una vez que el Espíritu Santo viene a morar en el hombre no puede ser igual. Tiene que haber una regeneración y una renovación en el Espíritu Santo, porque el odre viejo, dice la palabra, que el vino nuevo no puede ser depositado en el odre viejo, porque el odre se revienta. Dice la palabra que necesitamos ser renovados por el Espíritu. Es por eso, mi hermano, que cuando una persona se convierte a Dios y no hay un cambio, no vemos frutos dignos de arrepentimiento, no podemos decir que esa persona es una persona que tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo genera una renovación, una regeneración, un cambio en la vida de las personas, un convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye cada vez que cometemos una falta y no podemos seguir viviendo como nos da la gana porque somos templos del Espíritu Santo. Es por eso que una vez que se da el bautizo del Espíritu Santo, en los apóstoles vemos como ellos, vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, no se los voy a mencionar ahorita, vamos a ver esa transformación que hay en el momento en el que los apóstoles reciben al Espíritu Santo. Esto es maravilloso, sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 1, del 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es que vea, dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y es que el oír y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de verdad, la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación. Dice que después, habiendo creído, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
el Espíritu Santo es ese sello. Dice que la palabra arras viene del latín arra o arra, que significa promesa o garantía. Entonces, el Espíritu Santo es esa garantía para la herencia de la redención, de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Mi hermano, es que el Espíritu Santo es el sello que usted y yo tenemos como herencia para el momento en que se dé nuestra redención. Somos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos marca a nosotros como esa posesión adquirida por Dios para la alabanza de la gloria de Jesucristo. Esto es importante que nosotros tengamos claro que el Espíritu Santo es ese sello por el cual nosotros somos posesión de Jesucristo, somos posesión de Dios. En Primera de Corintios 2 al 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Pablo les estaba hablando a los corintios y les estaba diciendo, ya no hay distinción entre judíos o griegos, o esclavos o libres. Hay un solo espíritu, un mismo espíritu. Somos bautizados en un solo cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo. Y es por eso que ya no hay distinción entre mujer, entre esclavo, entre libre. Todos tenemos un mismo espíritu y es el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Mi hermano, es que vamos a empezar a ver cómo se dan milagros, cómo se dan prodigios, cómo se dan señales una vez que los apóstoles son bautizados con el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien los guía y, y Dios obrando a través de ellos para que se den milagros, se den señales y se den prodigios. Y es por eso que a veces uno se pregunta, ¿qué diferencia había en ese momento a hoy en día? Porque hoy en día tenemos el mismo espíritu que ellos tenían. El Espíritu Santo dice que estará con nosotros hasta el fin de los días. Ese mismo espíritu, dice la palabra, que fue el que levantó a Jesucristo de los muertos. Es por eso que, mis hermanos, ahí se los dejo para que ustedes mediten. Ese espíritu de poder, ese espíritu que hace milagros, ese espíritu que veíamos cómo se armaban de coraje, de valor estas personas para pasar por todo lo que pasaron. Vamos a ver por todo lo que Pablo pasó, vamos a ver todas las dificultades que Pablo tuvo y vamos a ver que él las afrontaba y siempre estaba en pie de lucha. En el libro de los Hechos vemos muchas veces que los apóstoles eran encarcelados y después de ser encarcelados seguían dándole la gloria a Dios, seguían glorificando, seguían testificando a Dios. Pero esto solo se logra a través del Espíritu Santo, a través de la fortaleza que ellos recibían por el Espíritu Santo. Antes de entrar acá, mis hermanos, un vivo ejemplo de esto que les estoy hablando es Pedro. Cuando Jesucristo estaba padeciendo, Pedro le negó. Pedro niega a Jesucristo 3 veces. Y en Hechos vamos a ver a otro Pedro. Pedro niega a Jesucristo por temor a que lo apresaran a él, lo juzgaran, a que lo mataran por estar siendo seguidor de Jesucristo, porque Jesucristo estaba siendo perseguido. Entonces vemos a un Pedro lleno de temor, vemos a un Pedro que se esconde, que niega a Jesucristo, que niega haber conocido a Jesucristo, niega haber seguido, niega haber sido seguidor de Jesucristo. Y por otro lado, en el libro de los Hechos, después que viene el derramamiento del Espíritu Santo, después que viene el bautizo del Espíritu Santo, vamos a ver cómo Pedro cambia, cómo
Pedro ahora tiene la capacidad para enfrentarse ante los romanos, ante el concilio, tiene la capacidad de que sin importar lo que se venga, las aflicciones que se vinieran, los obstáculos que se vengan, Pedro está firme, Pedro está fortalecido, Pedro está lleno del Espíritu Santo y tiene la capacidad de avanzar, tiene la capacidad de permanecer. Y eso solo se logra a través del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos del 1, del 6 al 8. Dice en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque mis hermanos, ¿por qué hacen esta pregunta? Porque ellos esperaban a un redentor. Ellos esperaban que el Mesías viniera y los librara de la opresión del imperio romano. Y entonces Jesús les contesta y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero noten, mi hermano, que dice Jesucristo que cuando el Espíritu Santo iban a recibir poder, iban a recibir esa fuerza, esa fortaleza que ellos necesitaban para poder ir y cumplir con el mandato que Dios les está dando, de ir y ser testigos, primeramente en Jerusalén, luego en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Romanos 8:11 dice el verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora leíamos que somos sellados con el Espíritu Santo y ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo, que resucitó a Jesucristo, nos resucitará también. Dice que también vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Por eso es que es la garantía de nuestra herencia para la redención. Y el poder que se iba a recibir a través del Espíritu Santo era lo que los apóstoles necesitaban para poder empezar a predicar y poder ser testigos de todas las cosas que Jesucristo les había hablado, que empezaran a enseñar y llevar ese mensaje de salvación hacia las personas en Jerusalén. Y vamos a ver cómo el propósito de Dios no se queda solamente en los judíos, sino también que se abre hacia los gentiles y llega hasta lo último de la tierra. Aquí podemos ver que primeramente dice que iban a ser testigos en toda Judea, luego iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y luego hasta lo último de toda la tierra. Ese era el mandato que Jesucristo les estaba haciendo a los apóstoles. Había un propósito del por cual ellos estaban siendo llenos de la promesa del Espíritu Santo. Recordemos que en el verso anterior, en el capítulo 1, leíamos que Jesús les decía, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que venga la promesa del Padre, porque había un propósito. Y el propósito era que ellos fueran testigos de lo que habían vivido con Jesucristo, de que habían visto y caminado con Jesucristo, habían visto milagros, habían visto señales, habían visto el poder de Dios. Ellos creían realmente que Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando. Y la obra que Dios iba a hacer a través de ellos y que necesitaba que ellos hicieran, era necesario que ellos tuvieran a ese consolador, que tuvieran el Espíritu Santo, para que a través de su testimonio, con la ayuda del Espíritu Santo, pudieran convencer
a las personas de pecado, de justicia y de juicio, para que por fe crean en Jesucristo y hallen la salvación. Una vez que el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, vamos a ver cómo el Evangelio empieza a expandirse y cómo el Evangelio empieza a ser llevado primeramente a Judea, a Jerusalén y a Samaria. Y ahí es donde eh, empieza el inicio de la gran comisión. En Mateo 28 del 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis amados hermanos, esto es glorioso. Jesucristo dice que se le dio toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Nuestro Dios, no hay un Dios más grande, no hay otro Dios. Jesucristo es el único Dios que tiene toda potestad dada en el cielo y en la tierra. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y el mandato que Dios les estaba haciendo en ese momento a los apóstoles, a los discípulos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo comisiona a sus discípulos y les dice, ustedes me van a ser testigos en, desde ahorita hasta que el Evangelio empiece a expandirse. Pero era necesario la promesa del Padre, el Espíritu Santo, descendiera después de que Jesucristo resucitara, para que ellos fueran llenos de poder por medio del Espíritu Santo, porque mi hermano, era necesario que ellos estuvieran fortalecidos, era necesario que ellos tuvieran al Espíritu Santo para la obra que Jesucristo les estaba encomendando, ir y hacer discípulos. Pero para poder hacer discípulos era necesario que el Espíritu Santo convenciera a las personas de pecado, de justicia y de juicio para que creyeran en Jesucristo, para que creyeran que Jesucristo verdaderamente era el Hijo del Hombre y así pudieran ser salvos por medio de el mensaje que los apóstoles empiezan a llevar. Y dice que ellos iban a enseñar todas las cosas que Jesucristo les había mandado y también les iba a enseñar el Espíritu Santo por dónde debían de ir, cómo debían de conducirse y qué era lo que el Espíritu Santo quería. Dice que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo está con nosotros, porque recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son una Trinidad. Dios es tres: el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, y ellos son uno solo. Y nosotros el día de hoy en día, tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nuestras vidas. Es por eso que nosotros, como Iglesia de Jesucristo, estamos llenos de poder, estamos llenos de el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Por eso la palabra dice que el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo vino a establecer su reino y la iglesia es el reino de Dios establecido en la tierra. La iglesia de Dios hoy en día tiene el mismo poder que Jesucristo cuando Jesucristo vino a la tierra, porque tenemos al Espíritu Santo. La iglesia hoy en día debe de entender cuál es su función, para qué hoy está establecida la iglesia en este tiempo. Es por eso, mi hermano, que es importante que comprendamos y podamos entender todos estos principios, porque eso nos va a llevar a nosotros a ir entendiendo qué es la iglesia, quién es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. No es una estructura, no es una denominación.
somos nosotros quienes somos portadores de esa gracia, de esa misericordia. Y es por medio de, de los apóstoles que empieza a establecerse la iglesia primitiva y Pablo abre la puerta a llevar el evangelio hacia aquellas personas que no eran judíos, hacia aquellas personas que no eran judíos de nacimiento, hacia los gentiles. El apóstol de los gentiles es llamado Pablo. Y bueno, mis amados hermanos, ese es el estudio de esta noche. Espero que hayamos podido aprender y conocer un poco más acerca de las escrituras. Vamos a estar continuando con la vida de Pablo. Ya vamos a ir metiéndonos un poquito más acerca de quién era Pablo, de la persecución que Pablo le da a la iglesia. Yo le insto para que usted siga estudiando y siga creciendo con nosotros en la palabra del Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos, y nos seguimos viendo por acá para seguir aprendiendo y seguirnos fortaleciendo y creciendo en la palabra del Señor.